Buenos días. Esta es mi 73ª presentación. Aquí vamos a preguntarnos qué hubiera pasado si México nunca hubiera sido conquistado. El tema lo saqué de este muchacho que hizo una presentación que se llamaba ¿Cómo sería México si no hubiera sido conquistado? Bueno, le tengo una respuesta al muchacho. México nunca fue conquistado. si en algo le ayuda, México nunca fue conquistado. Vean cómo imagina él en el islote de Tenochtitlán. Él imagina una utópica civilización mexicana que hubiera surgido si hubieran derrotado a los españoles, si Cortés hubiera sido corrido, si los indios hubieran podido agarrar la tecnología española y usarla en su provecho y originar una civilización primitiva de América. Eso no es posible. Durante 4,000 millones de años, el mundo se ha regido por la competencia. México era una civilización que entra en contacto gracias a los avances marítimos de los europeos y que tarde que temprano iban a tener que enfrentarse contra los europeos. Entonces ya se trataba de si México, qué calidad, qué tipo de cultura pudo haber desarrollado México, o si lo hubiera conquistado en lugar, Inglaterra, o si lo hubiera conquistado Francia, o si lo hubiera conquistado Portugal, o si no lo hubiera conquistado nadie y simplemente hubiera seguido su vida solo. Eso es imposible. Vinieron los europeos porque podían, ya tenían carabelas que viajaban largo, podían adentrarse en el mar y tarde que temprano iban a encontrar a lo que ahora se llama América. Se iban a enfrentar dos civilizaciones, pero si algo le sirve al muchacho, le diré, México jamás fue conquistado y lo que tenemos es el resultado de que precisamente México no fue conquistado. Miren, en varias presentaciones hemos hablado de primero la guerra México-Norteamérica del 46 al 48 de 1800 y dijimos que México no estaba protegiendo a las colonias o colonos que estaban muy lejos. Los indios, todo eso era territorio indio, que los habitantes de esas regiones quedaron mejor con los norteamericanos, que sí venían avanzando firme y sí traían intenciones de pacificar el territorio, luchar contra los indios y acabarlos. Esa es precisamente la diferencia entre los Estados Unidos y México. Después de 400 años nos encontramos a la primera potencia mundial de un lado de la frontera y una de las naciones más atrasadas del otro lado de la frontera. Entonces, ¿qué pasó? Eso es lo que debe hacernos la pregunta. ¿Qué pasó? El chiste es, la diferencia grande es que los norteamericanos eran europeos, llegaron a Norteamérica, se toparon con los indios. No es que fueran más buenos o más malos que los españoles, para nada, pero ellos se toparon con los indios, vieron que su relación era incompatible, prefirieron matar a los indios y traer esclavos y avanzaron como una cultura única. Los norteamericanos son una cultura única. Entonces, todo a lo largo de la franja fronteriza hasta el Pacífico, del este al oeste, es una nación bien fundamentada civilmente, o sea, con leyes. Es una nación de orden y progreso. En cambio, al otro lado
nos encontramos con que los indios no fueron nunca conquistados. Los indios permanecieron siempre con sus leyes indígenas. Incluso se está volviendo con las cosas esas de los zapatistas a volver a la ley indígena. Entonces la ley indígena siempre ha luchado por preservar los derechos indígenas, ya hemos hablado, los usos y costumbres, y esos usos y costumbres han hecho de México un país pavoroso. Actualmente no se puede transitar porque los calpulli, o sea que en Centroamérica ya quebraron a dos naciones, El Salvador y Honduras. Los calpulli o clicas que se llaman ahí están por todos lados. Vemos por un lado el ejército, que es prácticamente indígena, peleando como si fueran tlatoanis con los jefes de los calpulli. Exactamente estamos viendo una guerra de calpulis, porque México no está integrado como nación, aún somos indígenas. Y de repente, cierta gente, como en el año 2010, en Monterrey, 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey salen a tomarse un refresco a un 7-Eleven que estaba enfrente del Tecnológico de Monterrey, y resulta que estaba teniendo un encuentro el ejército contra otros de otra calpulli. O sea, estaban teniendo un enfrentamiento y apenas los vieron, los mataron y les pusieron armas y todo para disimular. El ejército es indígena, 100%. Los jefes de los calpullis son indígenas, 100%. No me refiero por indios a que sean de piel oscura y étnicamente indios, no, estoy hablando de cultura. Simplemente los españoles nunca conquistaron México, no hubo una unión, no hubo una México único, y todavía tenemos a los calpulli peleándose, pero arriba están gente que cree que vive en Estados Unidos, gente que cree que tenemos una civilización, y ya tenemos a nuestro general Cienfuegos preso en Estados Unidos porque se fue a pasar a Disneylandia. Entonces es nada más para decirle al pobre muchacho, México nunca fue conquistado y precisamente tenemos las consecuencias de eso. No se trata de cebarme en el muchacho solo porque es joven, no, él tiene mucha vida por delante, cosa que no tengo yo, pero lo importante es que se sitúe. Si México nunca fue conquistado, entonces lo que tenemos ahora es el resultado de que México nunca fue conquistado y que no tenemos la integración cultural de los Estados Unidos. Miren, hubo mucha mezcla entre españoles e indios, por supuesto, mezcla. Primero ellos llegaron sin mujeres y se ayuntaron con todas las mujeres que pudieron, hasta que la sífilis lo permitió. La sífilis manda. Pero de todas maneras, los mestizos seguían siendo integrados a los indios. O sea, el español no se hacía responsable por los hijos que tenía con las mujeres indígenas. Y lo que importa no es que de repente hay una mezcla mágica, mezclan español con indio y sale una mezcla mágica. Hay algo de eso, por supuesto. Los rasgos psicológicos, pero se transmiten por la familia. De los judíos se transmiten. Un judío da hijos judíos y un árabe da hijos árabes. Y si los ponen a competir población contra población, son superiores judíos y árabes a la población local. Pero aquí los mestizos fueron incorporados a la indiada y culturalmente fueron asimilados a la indiada. Entonces, culturalmente México no fue nunca conquistado, tuvo una evolución social muy mala. Las
castas, las tribus indígenas siempre estaban peleadas entre ellas. Lo único que les importa a ellos es la tribu. Entre los Calpulli, dice ahí, la única regla es que no hay reglas. O sea, la supremacía del Calpulli es lo único que vale. Y de repente se nos da un barniz. Yo pienso como una especie de cono de yogur cubierto de chocolate. El chocolate es una capita ligerita que se cae a la primera mordida, todo se desmorona. Y tenemos que ver en dónde vivimos. Porque de repente hay pleitos entre los Calpulli y anda gente que no está preparada para nada, precisamente gente joven. No se dan cuenta que hay pleitos entre los Calpulli. El ejército no hace nada como ejército. Digo, hace cosas como Calpulli, pero no como ejército, como de proteger a los civiles, primero a los civiles, como se ve en las películas de Estados Unidos. El ejército se dedica a proteger civiles, a montar operaciones, a cerrar vallas, y en el TEC de Monterrey no cerraron nada, los tipos estaban balaceando, la gente seguía caminando, los coches seguían pasando, y al que le tocaba, le tocaba. Tenemos que empezar a ver qué resultados salieron del hecho de que no somos un país integrado y nada más somos tecnológicamente, por muy superficial, barnizados con civilización y disque leyes, porque las leyes no se cumplen. O sea, la única ley es la ley del Calpulli, y las leyes de los de arriba pues no más es para hacerse tontos, para enviar a esos tipos especiales que no son la masa, no son el yogurt en México, al extranjero, a que nos representen, enviar embajadores. O sea, México está tratando de portarse como si fuera un país, y no lo es. Son muchos países metidos, son muchas etnias metidas, muchas confederaciones de Calpullis, y más vale que la juventud empiece a tomarse eso en cuenta. Miren, México es como una paleta de crema o de yogur con un barniz de chocolate. O sea, ya hemos hablado en otra presentación que se llamó El Muro de la Desigualdad, de que Cortés no era un soldado. Los soldados cobran sueldo, por eso se llaman soldados a sueldo. Cortés era un capitán, era una especie de empresario, ponía de su propio dinero para poder hacer una, digamos, conquista y para obtener canonjías de parte del rey, si lograba conquistar territorios y mandarle dinero a España. España tenía una economía que se movía con oro y México tenía oro. Los españoles andaban buscando el oro. Ahora, he estado oyendo una serie de conferencias sobre la historia de México que se dan en la Fundación Carlos Slim de Historia de México, en la Ciudad de México, y todos hablan de conquista. La palabra conquista nomás está en el libro de Bernal Díaz del Castillo, La conquista de la Nueva España, pero recuerden que Bernal Díaz del Castillo estuvo en la conquista, entonces tienen que decir que España conquistó a México, pero no fue cierto. Ya hemos estado revisando el libro y detalladamente dice que Cortés recibe unas 9 naves. El número puede ser impreciso. Empieza a revisar por Yucatán porque tiene un permiso del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Empieza a revisar por Yucatán, le dijeron que ahí naufragó una nave y recoge a Jerónimo de Aguilar, recoge a la Malinche, que también habla náhuatl, llega a Veracruz. Eso fue en abril del 19. Entonces, en ese momento, el capitán Hernán Cortés, porque recibe los regalos de Moctezuma, y Moctezuma le envía regalos porque ya le habían predicho a Moctezuma que la ciudad iba a acabar cuando llegara hombres blancos y barbados
en canoas grandes como casas. O sea, Moctezuma le manda regalos al dios para que se vaya, pero Moctezuma está en la idea que es un dios. Cortés recibe los regalos y se inicia una serie de transferencias de dinero, oro, que recibe de Moctezuma hacia La Habana para poder congraciarse con Diego de Velázquez, para poder ser enviado a España y para que se le tenga en cuenta. Entonces Cortés, con unos 400 soldados, inicia en agosto de 519 el viaje hacia Tenochtitlan. Sin embargo, Moctezuma, que está pendiente de todos sus movimientos, le dice que lo maten a cada gente con que pasa. Llega a Zempoala, le ponen una trampa, le dice que lo maten, etcétera, etcétera. Pero la Malinche, que es muy lista, se da cuenta de que hay unos enemigos de Tenochtitlan, y esos son los tlaxcaltecas. Entonces le dice a Cortés que más vale aliarse con los tlaxcaltecas. Cortés, gente lista, se va dando cuenta de que hay que buscar alianzas para poder llegar a Tenochtitlán, porque Tenochtitlán no va a ser fácil, pero él cree que es pan comido. Hasta ahorita nunca se ha enfrentado a los tenochcas y cree que es pan comido. Entonces llega a Tlaxcala. Los tlaxcaltecas eran el único señoría que le faltaba a Moctezuma conquistar para tener todo libre hasta el Pacífico. Tlaxcala es una ciudad muy importante, pero tiene bloqueado la costa, tiene bloqueado el cacao, tiene bloqueado la sal, tiene bloqueado muchas cosas porque los tenochcas llegan por ahí y lo tienen rodeado. Tlaxcala era la última ciudad que pensaba tomar Moctezuma, porque ya había conquistado mucho, había expandido el imperio. Los tenochcas eran realmente feroces y en pocos años habían conquistado todo y mataban 50,000 gentes diarias tomadas de la gente de ahí para comérselos, porque necesitaban alimento. La carne humana era comida, aún no había vacas. Entonces Cortés se dirige a Tlaxcala. Tlaxcala tenía tribus aliadas a los tlaxcaltecas en la periferia. Había 4 barrios fuertes de Tlaxcala, y los tlaxcaltecas empiezan a pelear con los españoles, pero no mucho, no hay prácticamente heridos, hasta que empiezan las conversaciones y se alían con los tlaxcaltecas. Y ya con los tlaxcaltecas, Cortés va con unos 2,000 o 3,000 tlaxcaltecas a Tenochtitlán, es recibido por Moctezuma, todo es jajaja, jijiji. Pero entonces Diego de Velázquez manda la expedición de Pánfilo de Narváez contra Cortés, y eso ocurre el siguiente año, más o menos la manda como en mayo, entonces del 520, la manda como en mayo, y Cortés deja a 89 españoles, Pedro Alvarado, en Tenochtitlán, en el palacio, con Moctezuma capturado, pero en custodio, porque ya vio Cortés que no podía conquistar Tenochtitlán. Va con dinero que logró agarrar del palacio de Axayácatl y trata de pelear con Pánfilo de Narváez. Al final de cuentas no hubo una lucha seria, nada más Pánfilo queda herido de un ojo, es agarrado prisionero, y Cortés convence al resto de los españoles, que son muchos, como unos 1550. Ya dije, Bernal Díaz de Castillo es muy preciso, pero a veces no sabemos si da fracciones o totales. 100 ballesteros, 100 de a caballo, 100 arcabuceros, 1500 de infantería, y al rato las sumas no cuadran y se mueven y lo que sea, pero podemos suponer, así lo dije en la otra presentación, podemos suponer
que Cortés llegó a manejar una fuerza total de unos 1,700 hombres, ya con los hombres de Pánfilo y Narváez y con los 80 y tantos que le quedaron con Pedro Alvarado. Pero llega en junio a la ciudad de México, a Tenochtitlan, y él se cree capaz de conquistar Tenochtitlan. Pero algo pasó. Hubo una matanza que provocó Pedro Alvarado, toda la gente está enojada, Moctezuma aún es rehén, pero no está muerto. Y Cortés llega, se mete al palacio y pregunta qué demonios pasa. Y le dicen que los tienen rodeados. Y Cortés, ni tardo ni perezoso, se encuentra en un predicamento. Primero, acaba de traer unos 1,500 hombres, tiene él unos 700, no porque los hayan matado, otros 200 más, sino porque los iba dejando de destacamentos, los enviaba a Veracruz, y luego de Veracruz enviaba algún envío hacia Cuba o Santiago de Cuba, que es donde salió, y de ahí a España. Entonces tenía muchas guarniciones por aquí y por allá, pero podemos calcular 1,700 hombres. Entonces, y con los de Pedro de Pánfilo de Narváez. En la otra presentación yo dije que Pánfilo de Narváez acompañó a Cortés a México, Tenochtitlan, pero no, parece ser que ya revisé eso y Pánfilo de Narváez fue enviado en Zempoala, fue enviado hacia Veracruz y ahí permaneció prisionero 2 años. Supongo que la cantidad de tiempo importa mucho, aunque no sean 2 años. ¿Qué quiere decir? Miren, Pánfilo de Narváez iba a agarrar a Cortés porque Cortés se había sublevado. Entonces, estamos hablando de Pánfilo de Narváez, prisionero en Veracruz. Cortés con todos los hombres de Pánfilo en México. Y sin embargo, ya no hay comida. O sea, lo que traigan es lo que comen. Están totalmente sitiados dentro del palacio de Axayácatl y eso es una posición muy peligrosa. Cortés le deja a los hombres de Pánfilo ver el tesoro, el palacio de Axayácatl lo tenía, y les dice, ya ven, no les metí, agarren lo que quieran. Pero el 29 de junio matan a Moctezuma, lo saca Cortés a la ventana para que el pueblo se calme porque los indios andan bravos y le caen como 4 piedras y lo matan. Entonces Cortés sabe que no tiene ninguna posibilidad en Tenochtitlan. Ahí, sobre todo, habían vivido con 400 hombres y los indios los mantenían, les mandaban comida y comida y comida. Bueno, aparte de los tlaxcaltecas. Y ahora los tienen ya sitiados y tienen muerto a Moctezuma. Entonces no hay mucho que esperar. Y les dice a los hombres de Pánfilo, agarren lo que quieran, pero no van a cargar caballos. Y vamos a salir. Y primero salgo yo, mis hombres, y ustedes atrás con lo que quieran llevarse. Yo no sé si esa fue alguna estratagema. No creo. Cortés se muestra muy visionario, muy inteligente y nada despiadado. Siempre que hay que pelear, él peleaba. Entonces no puede haber sido estratagema, pero sí resultó catastrófico. En la salida por la calzada a Tacuba, los mexicanos se despiertan, los atacan y de ahí solo van a salir unos 500 hombres, que para la batalla de Otumba ya van a ser 440. O sea, quiere decir que de los 1,700 que tuvo en Tenochtitlan, dentro del palacio de Axayácatl, en un solo día, en la salida hacia Tacuba, en un solo día le acaban 1,200 hombres. Échenle alguna matemática porque
Yo dije que he estado viendo unas diapositivas o unas presentaciones del Palacio del Instituto Slim de Historia, y todos hablan de la conquista y del cómo 1000 hombres conquistaron un imperio, y no es cierto, no es cierto para nada. Tienen que leer a Bernal Díaz del Castillo, pero leerlo a modo de sacarle la verdad. Cuando salieron de Tenochtitlán en una sola noche, Cortés perdió, no soy matemático, las 2/5 partes, ¿cuál? Espérense, las 4/5 partes o las 3/4 partes de su ejército. De los 1700 españoles que estaban en el Palacio de Axayacat, calculado, a grosso modo, de los 2000 o 3000 indígenas que estaban ahí, tlaxcaltecas, aproximado, no salieron más que unos cuantos tlaxcaltecas, porque los españoles fueron tan malos, los hombres de Pánfilo, que les obligaron a cargar el oro. Entonces estaban los tlaxcaltecas cargados de oro, los hombres de Pánfilo salieron después de los de Cortés, cargados de oro. De toda esa bola de gente, que suman más de 4000 hombres, de ellos 1700 españoles, no salieron más que 440 españoles y unos cuantos indígenas. A todos los demás, en una orgía de canibalismo, se los van a estar comiendo en los próximos días. Cuando Cortés sale al fin de la calzada de Tacuba, los que quedaron, y empieza la siguiente noche, recuperado del golpazo que tuvo. No sé si se dan cuenta de cómo estaba orientado el Templo Mayor. El Templo Mayor estaba orientado precisamente hacia la calzada de Tacuba, porque se suponía que las deidades del Templo Mayor debían estar observando el lugar en donde se mete el sol hacia el oeste. Entonces la calzada de Tacuba era como una especie de grada, escenario, era un anfiteatro para poder ver perfectamente el Templo Mayor, y no era muy larga la calzada de Tacuba, y ahí veían cómo subían a los españoles para matarlos en la parte alta del templo y después arrojar los cadáveres. Se notaba porque en la noche los tambores, los aullidos, los chiflidos, era un espectáculo dantesco. Suerte que Cortés tuvo que largarse rápido hacia Tlaxcala, pero ahí perdió a todos. Ahora volvemos a la llegada de Cortés. Ya hablamos de Otumba y de la milagrosa salvada que hizo Cortés en Otumba cuando mató a uno de los caudillos principales y se salvó, y toda la gente se dispersó. Y ya dijimos que llegaron a Tlaxcala y ahí el cacique les dijo: oh Malinche, qué increíble, nosotros nunca creímos que tú fueras a salir vivo de Tenochtitlan. Y cuando yo tenía 30,000 guerreros, pero cuando iba a ir en tu auxilio o lo estaba organizando, vimos la gente que fue contra ti en Otumba y dijimos: vámonos, están muertos, no hay nada que hacer. Y sin embargo, de repente, la ola de penachos, el ejército de indios que te rodeaba como marabunta y del cual no hubiera salido vivo en horas nada más. Claro que no hablo de horas, ¿verdad? Estoy traduciendo. De repente se dispersaron por magia. Entonces dijo Malinche: tú eres la señal que nuestros dioses nos han enviado para ayudarte. Cortés no tenía ninguna capacidad de reaccionar. Nada más piensa en una cosa: si es cierto lo que leí, de que el cuate que capturaron y que le mocharon el ojo, estaba preso en Veracruz, o sea que le sacaron un ojo, estaba preso en Veracruz y ahí duró 2 años. Eso quiere decir que durante 2 años
no hubo ninguna fuerza española de Cuba, del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, capaz de llegar a Veracruz y liberar a este puerto. O sea que en 2 años no hubo ninguna fuerza española que le llegara de refuerzo a Cortés. Bernal Díaz del Castillo es muy engañoso. Siempre habla de recibimos refuerzos y recibimos aquí y recibimos refuerzos, pero no dice si son españoles o son indígenas. Y el hecho de que Diego de Velázquez no haya podido liberar al tuerto indica que durante 2 años no recibió ninguna asistencia ni de España, ni de Cuba, ni de Diego de Velázquez. La revuelta fue completamente indígena. Acabó Cortés siendo nada más como el consejero. No crean que los indígenas no admiraron la tecnología de los españoles. Incluso los tenochcas, ya con los españoles capturados, obligaron a varios de ellos a que les enseñaran cómo usar las alabardas, esos mosquetones que traían largos. O sea, todos estaban impresionados por la tecnología después que se dieron cuenta de que no eran dioses. Y también los otros indígenas estaban impresionados con la tecnología y Cortés fue un consejero. Pero nunca fue un rey, nunca cambió ninguna ley india, porque no podía. Simplemente la conquista de la Ciudad de México, Tenochtitlán, y la conquista de todo el país la hicieron los tlaxcaltecas. El gobierno que surgió de ahí es tlaxcalteca. ¿Cómo denominaríamos eso? ¿Cómo lo veríamos? Miren, imagínense esta paleta. Si fuera una paleta de melón, puro melón, eso sería americano. O sea, la paleta completa es de una sola cultura. Pero si nada más la cáscara, por el hecho de que eran mayores tecnologías, la cáscara es española y lo de abajo es indio, entonces ese es México. La diapositiva previa no quedó muy bien grabada, porque dije varias cosas, pero ya tengo problemas con la memoria corta. La memoria corta es estar arreglando las frases que tengo que decir, el diálogo, y de repente no me acuerdo de algo. Ya a veces me acuerdo, o sea, me pregunto yo solo, ¿ya hice esto? Y me acuerdo de fragmentos de que sí lo hice, pero no me acuerdo del acto mismo de hacerlo y tengo que volver a checar. Entonces, no vale la pena revisar la diapositiva, porque si no cometo un error en una parte, cometo un error en otro. Dije que Tlaxcala estaba bloqueado al Pacífico, no, es al Golfo de México. Y dije que los indios aztecas se comían a 50,000 diarios, no, es cada año. Pero más o menos la idea, que es lo único que me importa, yo no voy a discutir con jóvenes frescos, con una memoria absoluta, sino nada más voy a discutir con la lógica. Miren, aquí hay una pintura de cuando Cuauhtémoc se rinde ante Cortés. Vean, la idea es Cortés con una espada y apuntándole a Cuauhtémoc y atrás puros españoles. No es cierto. Seguro que quienes capturaron a Cuauhtémoc fueron las tlaxcaltecas. Y después, pues Cortés andaba por ahí. Cortés no podía hacer mucho. Llega a Tlaxcala con 440 hombres y en ese momento acaba de salir de una ordalía donde perdió, donde nada más le quedan 440 de los posiblemente mucho más de 1,700 que llegó a tener en Tenochtitlán, en el Palacio de Axayácatl.
Están ahí 440, pero recordemos que Pedro Alvarado, recordemos que Diego de Velázquez lo busca en Cuba. Entonces, y que tiene prisionero a Pánfilo de Narváez, el tuerto, en Veracruz. Entonces, si va tan fregado a la guarnición española de Veracruz, que había barcos regulares entre una parte y otra, a lo mejor los mismos españoles de Veracruz lo hubieran capturado, porque ya saben que perdió. Ya dije, la victoria no necesita explicaciones, la derrota muchas. Entonces lo hubieran capturado y lo hubieran enviado a Cuba. ¿Y qué le hubiera pasado en Cuba a Cortés con Diego de Velázquez? Lo hubiera colgado. Así se estilaba. Así mataron al que descubrió el Océano Pacífico. Así mataron a muchos. Los capitanes españoles eran despiadados entre ellos porque se estaban peleando el dinero, se estaban peleando las canonjías, se estaban peleando los regalos. Y nos hacen creer que 1000 españoles conquistaron a todo el imperio, Superman, iban por aquí, degollaban tlaxcaltecas, degollaban tenochcas, iban por allá, degollaban tenochcas, y que todo lo hacían personalmente ellos. Es imposible. Ya lo dije, si Diego de Velázquez no pudo recuperar a Pánfilo de Narváez, que estaba preso en Veracruz, a lo mejor sí llegaron barcos de España viendo a ver qué pasaba, o sea, de Cuba, de Santiago de Cuba, llegaban, veían, y como estaba la guarnición de Cortés, no podían liberar a Pánfilo y se iban, pero no llegaron nunca refuerzos suficientes para liberar a Pánfilo y para agarrar a Cortés. Todo lo que pasaba en México durante los 2 años, o aunque hayan sido menos, supóngase que fue nada más un año de la captura de Pánfilo de Narváez en Zempoala a que lo liberaron. Cualquier cosa que pasó, pasó después de la conquista. En Cuba, Santiago, no sabían nada de lo que estaba pasando en México. Sabían que había gente presa en Veracruz, que eran de su expedición que habían enviado a capturar a Cortés. No sabían si Cortés estaba vivo, no sabían que este demonio estaba pasando allá, nada más estaban esperando a ver qué pasaba, porque después de todo habían enviado a toda su flota, y toda la flota, todos los hombres de Pánfilo ya estaban muertos. Fácilmente los hombres que enviaron contra la expedición contra Cortés ya estaban muertos. Parece ser que el único hombre que hizo la diferencia fue un esclavo negro que vino con Pánfilo de Narváez. También vinieron mujeres, para mala suerte de ellas, que fueron capturadas. El único esclavo negro, dije, que traía la viruela, esa empezó a diezmar tanto a los tlaxcaltecas como a los tenochcas. Entonces digo, en Tlaxcala, Cortés no se enfrentaba a muchas posibilidades. 440 hombres heridos. ¿Qué hubiera hecho si hubiera llegado él a Veracruz? Seguramente, como era hombre valiente, por sus hombres hubiera embarcado, si hubiera podido, hacia Cuba, si es que no encontraba algún grupo de tenochcas que ya andaban por ahí, porque incluso Moctezuma recibió una cabeza cortada de una expedición española dejada en Veracruz y que andaba merodeando por ahí por oro. Ya le enviaron la cabeza a Moctezuma para que se diera cuenta de que no eran dioses, cuando Cortés andaba por allá contra Pánfilo. Entonces, ¿qué hubiera hecho? Cortés seguro hubiera intentado, si no le ayuda el cacique de Tlaxcala, hubiera intentado llegar a Veracruz, porque no le quedaba otra oportunidad, y aún a sabiendas de que le iban a colgar en Cuba, hubiera llevado, si hubiera podido, al resto de sus hombres hasta Cuba, y hubiera tenido que pagar el plato. Miren, este es el Centro de Estudios de Historia de México,
Fundación Carso, o sea, la de Carlos Slim. Recordemos quién fue Carlos Slim. Es un libanés. México no ha sido integrado. Primero, no gana. España no gana la conquista de México. O sea, no impone las reglas españolas que sí las impusieron los estadounidenses en los Estados Unidos. No impone las reglas españolas en México porque los que ganaron fueron los indígenas. Y luego después hay la famosa guerra de independencia, que fue nada más por el hecho de que Fernando VII, o sea, la monarquía española en España, fue capturada por Napoleón. Técnicamente desde 1808 ya era libre, o sea, estamos hablando de 1807, diciembre, prácticamente 1808, técnicamente ya la Nueva España ya era libre, pero pues no formaron ningún nuevo gobierno ni nada, sino simplemente esperaron a ver qué pasaba en España. Entonces ya se meten los americanos, que tienen muchos intereses territoriales, y meten a las logias. Las logias es prácticamente una invasión norteamericana, ni más ni menos. Entonces, porque son instituciones americanas, las logias se meten, establecen un gobierno norteamericano en México, y en 1824 está la ley de expulsión de los españoles. Corren a los españoles, pero siguen los norteamericanos y los ingleses. Y más o menos para 1900 empiezan los malditos árabes a llegar. Actualmente, aunque ustedes no lo crean, en Nuevo León, un sobrino mío entró a una institución, a unas oficinas de un nuevo fraccionamiento que está en el mero centro, la Torre Mayor le llaman, la Plaza Mayor, no sé cuál, y las oficinas del fraccionamiento, adentro se habla árabe y las indicaciones están escritas en árabe. A partir de 1900 los árabes, los libaneses y todo tipo de gentuza, debido a que los indios no han logrado capacitación suficiente para defenderse de otras razas, están los árabes predominando en México. Empezamos con Plutarco Elias Calles, llamado el Turco, y después el presidente de los libaneses, Adolfo López Mateos, que dijo: cualquiera que sea libanés, véngase conmigo que yo lo acomodo. Y entre los que llegaron del Líbano con una mano atrás y una adelante y se apoderaron de todo México, está Carlos Slim. Yo me considero un admirador de Carlos Slim, porque de todos los pránganas que tiene la política, a pesar de que él es un parásito, hizo el Museo Sumaya. Yo quisiera ver algún otro pendejo igual, o sea, otro político que haya hecho algo igual. No veo por ningún lado. El Museo Sumaya es una preciosidad y es gratuito. Sin embargo, esta pláticas del Instituto Slim me parecen tendientes a probar algo ante el público, porque no es posible que entre tantos libros que se vean aquí tan bonitos, no haya una historia de la conquista de la Nueva España. Conquista, así le puso Bernal Díaz del Castillo, no es culpa, Bernal Díaz del Castillo tenía que nombrarla de alguna manera, y estos tipos se agarraron del nombre. ¿Por qué tanta insistencia en que México sigue conquistado, o fue víctima de la conquista? Yo creo que es para justificar el fracaso de la situación actual. El mexicano común, o sea, la masa indígena, sigue sin lograr una integración cultural entre ellos mismos. Solo así, creo yo,
se lograría explicarnos lo que pasa. O sea, México es un desmadre. Somos la exhibición del planeta. Casi no, el único país que se parece a México es Corea del Sur y Corea del Norte. De un lado la prosperidad, de otro lado la jodidez. Entonces estamos pegados a los Estados Unidos y somos uno de los más desmadrosos. Y ya, la historia de la conquista nos salva, porque nos conquistaron, y nos conquistaron el pueblo más primitivo de Europa, los españoles, echándole cacayacas. A mí me parece de los más tranquilos. Y si nos hubieran conquistado los ingleses, ahorita hablaríamos inglés y seríamos ingleses. Así dijo uno de los dijo uno de los ponentes en estas discusiones de la institución SLIM. Si nos hubieran conquistado los ingleses, ahorita hablaríamos inglés. Yo insisto de que tal vez hablaríamos inglés, tal vez, pero no cambiaríamos mucho si los ingleses no lograran una conquista absoluta sobre los indígenas, y realmente no creo que lo hubieran podido lograr. Recuerden una cosa, fue una suerte que pegaran la conquista española, y fue una suerte porque llegaron a una islita, a la española, que después se va a llamar Haití y Santo Domingo. Llegaron a una islita ahí, en la primera expedición se quedó una carabela, la Santa María, con 39 gentes que se las comieron a todas. No quedó ni uno, todos fueron pasados por el tubo digestivo de los indígenas. Y a la siguiente expedición, el año siguiente, llegaron 17 naves. Entonces, debido y llegaron nada más porque Colón dijo que habían descubierto China y que iban a hacer comercio. Llegaron para hacer comercio. Los ingleses nunca hicieron tal alarde de fuerza. Nunca hubo una fuerza expedicionaria inglesa lo suficientemente fuerte como para asentarse en el continente por 100 años. Ellos desde el 1495 ya estaban patrullando las costas americanas, pero no lograban asentarse. Todas las poblaciones inglesas fueron comidas. Total, nada más los españoles conquistaron la Española, y la conquistaron porque se vinieron muchos de repente y empezaron a matar indios. Esa fue la razón de que España se haya apropiado, pisado por primera vez en firme el continente. Esas discusiones de quién descubrió América son totalmente improcedentes. Aparentemente los primeros que llegaron 500 años antes fueron los vikingos, pero a los vikingos también se los echaron, así que no hay nada. Los españoles lograron asentarse en México, en América, y a partir de un grupo español grande que empezó a descubrir, surge la famosa conquista de México, que no fue tal, fue una guerra civil. Pero esa cosa de la conquista sirve porque, dice arriba, la insistencia en una conquista y que se nos debe pedir perdón por ella es parte de una estrategia política para justificar el fracaso de los indios para competir. Ven este dibujillo, fíjense cómo está la cosa. Los españoles, señores, y los indios agachados. O sea, debido a que nos conquistaron, los indios agarraron una posición de servidumbre. No fue así. Los españoles no nos conquistaron, los indios no tenían por qué agarrar ninguna posición de servidumbre, pero actualmente, ni modo, los indios no fueron suficientemente inteligentes para lograr una nación integrada, y por eso estamos tan jodidos con respecto a Estados Unidos.
En la situación actual de los países sudamericanos influyeron muchas circunstancias, pero no, digo, se me hace muy cándido decir, si nos hubieran conquistado los ingleses, ahorita hablaríamos inglés. Como si de repente si nos hubieran conquistado los ingleses, ahorita seríamos tan inteligentes como los norteamericanos. Eso no pudo haber pasado. O sea, si los ingleses conquistaron primero las 13 gobiernitos, esos, ¿cómo se llama? Colonias. Si los ingleses hicieron las 13 colonias, fue a fuerza del poder inglés. Y si los americanos se extendieron por el resto, fue porque muchos inmigrantes llegaron de Europa, se aculturizaron, pues era fácil, eran todos europeos, se aculturizaron a los ingleses que estaban ahí, y entonces esa bola de inmigrantes fue la que en 1848, y desde 1803, cuando compraron la Luisiana, se extendieron al resto del territorio hasta alcanzar el Pacífico. Entonces ellos quedaron como europeos al inicio, antes que la negriza entrara, ¿verdad? Y el país era europeo por la integración racial de sus habitantes. Ellos pelearon contra pocos indios y lograron exterminarlos. En cambio, los ingleses no hubieran podido conquistar los indios de México, eran más. Y los españoles tampoco los pudieron conquistar. Hay una chiste que oí en esas pláticas, donde una mexicana, yo creo que asusada por el presidente actual, AMLO, le dice, a una española, le dice, tus antepasados conquistaron mi país. Y luego dice la española, pues serán tus antepasados, porque los míos jamás fueron a México. Y eso es cierto. Miren, España era uno de los países más divididos de Europa. Estaba Portugal, que en un tiempo fue parte de España, y estaba Asturias y Vascuña, etcétera, 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 etcétera. O sea, había muchos reinos con distintos lenguajes dentro de España. Los reinos más expansivos eran Portugal, que alguna vez fue español, y Extremadura, Castilla. ¿Qué lenguaje hablamos? Castellano. Si Galicia nos hubiera conquistado, hablaríamos gallego. Si estos catalanes nos hubieran conquistado el país ese, hablaríamos catalán. Si los vascos nos hubieran conquistado, hablaríamos vasco, pero no. Prácticamente poquitísima gente de España y casi todos de la provincia de Extremadura fueron los que participaron en la conquista, aunque después siguieron llegando españoles por la pobreza en España y la posible riqueza aquí, la búsqueda de etcétera. Ya dijimos que también siguieron, al rato empiezan, ya cuando la mesa está servida, empiezan a llegar los jodidos árabes y agarran el país, todo porque era un país de esclavos, era un país de bajos sueldos, era un país de gente muy primitiva, y empiezan a llegar y se puebla. Pero, sin embargo, los españoles, que le llaman conquistadores, no conquistaron por la fuerza a México. De que eran valientes. Está la expedición de Solís, que trató de encontrar por el río de la Plata una salida, darle la vuelta por el sur, antes de Magallanes, por el sur, a la América, para encontrar el otro mar, porque ya sabían por Balboa que había otro mar, y acaban comidos a todos. Y están las expediciones que se asentaron en
en lo que era la primera ciudad de Argentina, y también fueron comidos. Y está la expedición de Magallanes con tanto muerto tratando de descubrir, y la expedición de Orellana cruzando totalmente los Andes para llegar de Perú. O sea, los españoles hicieron muchas cosas valiosas, en mostrar valentía, más bien valientes, mas sin embargo no eran capaces de conquistar ni México ni el resto. Hubo una diferencia enorme con México y Perú que parece como que repiten el patrón. O sea, de México se dijo que Hernán Cortés conquistó México, que no es cierto. Y luego después de Perú se dice que un pariente de Hernán Cortés, Francisco Pizarro, conquistó Perú y siguió con los mismos pasos. Entonces de repente como que se nos parece que se siguió el mismo procedimiento tanto en México como en Perú, pero las cosas fueran distintas. Sí, Cortés agarró a Moctezuma, pero no pudo conquistar el país. Y Pizarro agarró a Atahualpa, pero Perú no era México. México era un país bárbaro, y el Perú era uno de los países más tranquilos de América. Era la civilización más tranquila de América. Si Pizarro agarró a Atahualpa y usó el sistema que él creyó que se había usado en México para conquistar México, yo creo que fue redundante. No se necesitaba agarrar a Atahualpa y sacrificarlo como Pizarro creyó que hizo Cortés con Moctezuma y con Cuauhtémoc y con todas esas cosas. No se necesitaba. Simplemente Perú era distinto. Pero sin embargo vemos que no hubo tal conquista de América por parte de los españoles. Fue un choque, pero la cultura no cambió porque la población no cambió. Solamente los americanos pudieron cambiar la cultura de la gente que iba a vivir en esa área, porque ellos exterminaron a los indios. Pero como nosotros no exterminamos a los indios en ningún lado, la cultura no cambió, pero lo que sí cambió fue la adopción de la tecnología europea para transformar la vida de los indígenas americanos. Bueno, déjenme disfrutar un poquito la presentación. Miren, aquí encontré un plano de México. Acuérdense que Bernal Díaz dice que eran 3 calzadas. Aquí sí están las 3 calzadas. En la parte superior derecha está Iztapalapa, por ahí llegó Cortés, y luego después fue introducido al Templo Mayor. Ahí sí está, en este plano está la calzada de Tacuba, que está en medio abajo, que dice Tlacopan. Esa calzada de Tacuba es por donde salió Cortés, y es donde en la noche triste él estaba viendo lo que pasaba en el Templo Mayor. Yo al principio no sabía, porque vi varios mapas, si la calzada de Tacuba desembocaba en Tlatelolco o desembocaba en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Sin embargo, ya me informé. O sea, hubo 2 templos mayores, pero el más grande era el de Tenochtitlan. Tlatelolco también tuvo su imperio, era un grupo de mexicas, tuvo su imperio y fue conquistado y ya formaba parte de México Tenochtitlan. O sea, Tlatelolco también tuvo su mercado. A mí me parecía más lógico que el mercado de Tlatelolco fuera grande, y que la calzada México-Tacuba diera justo en la plaza mayor de Tenochtitlán, pero
Tlatelolco tenía su propio mercado y creo que se lo llevó de Azcapotzalco. Tlatelolco conquistó el mercado de Azcapotzalco, que también se ve ahí abajo, a un lado, a la izquierda de Tlacopan, y lo llevó a Tlatelolco. Pero la calzada México-Tacuba iba directamente al palacio de Axayacatl. Vemos las 3 calzadas que observó Bernal Díaz desde el Templo Mayor: la de Tepeacac, o sea, el Tepeyac, la que va a Iztapalapa y la que va a Tlacopan. Esa otra que dice Chapultepec y que parece una calzada, no, es el acueducto. O sea, los aztecas, los que ya no se llamaban aztecas, porque aztecas era de Aztlán, ahí empezaron a llamarse con distintos nombres según la tribu. Había 4 tribus. Empezaron a pelearse y empezaron el dominio por el agua potable que llevaban hasta ahí, y empezaron a conquistar las otras tribus. Miren, este es un mapa del lago de Texcoco que muestra los desarrollos tecnológicos sobre el lago. Vean, dice dique, eso que no llega a Tenochtitlan, es un dique del tipo de los que se fabrican en el Mar Muerto, porque al Mar Muerto le llega el agua del río Jordán, pero inmediatamente se hace salada cuando llega al Mar Muerto. En cambio, se le pone en un dique, ahí se concentra el agua dulce, y ya tenían un dique para el lago de Texcoco. El lago de Texcoco, dije yo, que era agua salada. Sin embargo, había agua más salada que otra, y aquí ponen en agua dulce lo que rodea a Tenochtitlan, y agua salada o más salada lo que resulta después del dique. Entonces tiene muchas ventajas desalinizar el agua, porque las chinampas hay unas que no van a crecer en agua demasiado salada, y ya los aztecas habían logrado más o menos controlar la salinidad del agua. Ahora, aquí vemos a Tenochtitlán rodeado de chinampas, a Tlacopan, o sea, Tacuba, Azcapotzalco, que tiene marismas, y de ahí se robaron el mercado, ya dije, los cuates estos que estaban ahí al norte de Tenochtitlan, y vemos dónde está Texcoco. Miren, aquí se ve mucho mejor la ciudad. O sea, la calzada México-Tacuba pegaba en Tenochtitlan, el Templo Mayor de Tenochtitlan, y ahí en la mera esquina donde la calzada pega y contra el recinto ceremonial, ahí estaba el Palacio de Axayacatl, que ahorita vendría siendo el Monte de Piedad. Entonces, la Basílica de Guadalupe fue construida en la parte que está más a la derecha de la parte ceremonial, y lo que ahora es el Zócalo, ahí está también. Entonces, del lado izquierdo vemos a Tlatelolco, y que fue fundada en 1337, pero pronto fue conquistada. Tlatelolco podía moverse a través de varias islitas hacia Azcapotzalco, pero Bernal Díaz no la menciona como calzada. Yo creo que habían calzadas más chiquitas que no se notaban bien, y tenían mucho comercio, y dijeron que se llevaron el mercado de Azcapotzalco a Tlatelolco, pero sin embargo Cortés la vio fácil. O sea, lo interesante es que la única calzada que tenía cerca para salir destapado era la de México-Tacuba, y que quedaba frente al Templo Mayor, como si fuera un anfiteatro para observar las ceremonias. Este es un códice que muestra los 4 barrios
de Tenochtitlan. Esta es la parte superior del códice. Esta es la parte del medio del códice. Vemos Tlatelolco es el barrio de arriba, al otro lado hay otro barrio y a la izquierda, y el de más abajo es Tenochtitlan. Aquí está Tenochtitlan, el cuarto barrio, pero que se hizo predominante y dominante. El gobernante mexica más famoso, Izcoatl, fue el que logra unificar los tres reinos. Aquí están peleando mexicas contra azcapotzalcas y contra tlalolcas. Al final logran la victoria y la unificación. Izcoatl vence a los tepanecas, que son los que estaban primero en el borde de la laguna, y son los que le dieron permiso de instalarse en el islote, pero les pagaban tributo. Y Izcoatl vence a los tepanecas, construye el acueducto y forma la triple alianza con Texcoco y Tacuba. Ya vimos dónde queda Texcoco, al otro lado del lago, y por supuesto ya sabemos dónde está Tacuba. Aquí está una representación de lo que estaba en el templo mayor. Resulta que ya habíamos mencionado que un templo está dedicado a Tlaloc y otro a Huitzilopochtli. Los aztecas tenían conceptos muy interesantes. O sea, arriba del templo se celebraba el nacimiento del sol, Huitzilopochtli, pero se celebraba el nacimiento del sol mediante la destrucción, mediante Tlaloc. O sea, Tlaloc era el dios de la fertilidad, las lluvias. Lo malo de los sacrificios a Tlaloc es que eran muy sangrientos. Mataba niños para poder que el llanto de los niños atrajera la piedad del Señor de las lluvias, Tlaloc, para que lloviera. Y Huitzilopochtli no, Huitzilopochtli ahí se mataban a los guerreros para poder comérselos. La diosa Coatlicue está barriendo el cerro de los dioses Tepeacatl cuando le cae una pluma en el cielo. Eso significa la unión del cielo y la tierra. De ahí nace Huitzilopochtli, ya totalmente vestido y con armas. Aquí vemos en azul la casa de Tlaloc, y que quedaba hacia el norte, y la casa de Huitzilopochtli en rojo, que quedaba hacia el sur. Tlaloc y Huitzilopochtli, ninguno de los dos puede existirse en el otro. O sea, según la mitología azteca, Tlaloc no viene si no le hacen sacrificios a Huitzilopochtli en nombre de Tlaloc. Esta es la diosa Cihualcoatl Tonantzin, la primera mujer, la que dio el primer ser, la que molió los huesos de Quetzalcóatl, la diosa serpiente. Su cara estaba pintada de rojo y negro, mitad y mitad. Ya en la otra presentación vimos una danzante con esas características. Tonantzin va a acabar siendo la diosa de la luna. En la pelea con Huitzilopochtli, que ya nace guerrero de su madre, ella es descuartizada y mandada a la luna. Por eso Coyaltzuhuiqui, la luna, yacea a los pies de la pirámide del sol, porque Huitzilopochtli arriba había vencido. Así es como se observa ahorita la presentación en la Plaza de las Tres Culturas. Y aquí está una bella imagen de cómo estaba el templo mayor. Primero hacia el norte el santuario de Tlaloc, y hacia el sur el santuario del otro, el malo.
Huitzilopochtli. Lo que les falta de pintar aquí es la sangre que corría por las vertientes de los dos escalinatas. Bueno, el caso es que México es un sitio raro. Miren, aquí vemos a una comentarista. Ahorita estamos en plena época de las elecciones presidenciales por Donald Trump, y uno puede subirse a ADN 40 y están estas hermosas comentaristas hablando. Y nos dicen que el sistema americano, o sea, nos explican todo el sistema americano acerca de la votación. Nos dicen que el ciudadano americano realmente no vota, no cuentan los votos individuales. Que incluso cuando peleó Hillary Clinton contra Trump en el 2016, Hillary Clinton por número de votantes ganó por 3 millones y sin embargo perdió por el sistema americano gringo, que tiene 240 años, dicen ellos, y que es el mejor del mundo. Nos dicen que hay 538 el estado, que cada estado tiene el número de electores proporcional a los números de su población. Pero vean qué curioso, si un estado pierde, todos los números o los candidatos de electores pasan a poder del otro contrincante. O sea, es un sistema que está hecho para dos. Y como está hecho para dos, nada más uno va a ganar. No necesita tantos partidos como México. Bueno, el caso es que estas elecciones presidenciales de Trump-Biden han puesto en relieve el sistema electoral americano. Y las comentaristas dicen, el problema con los norteamericanos es que no tienen al INE. No tienen al INE y nosotros tenemos al INE. Por lo tanto, nosotros no tenemos dudas de quién ganó, porque el INE no nos dice quién ganó. El INE lo único que hace es robarse casillas y determinar la elección. Y vean a esta comentarista mexicana. Dice, en los últimos años, este sistema, que data desde 1804, ha recibido críticas. Hay quienes lo consideran defectuoso e injusto porque dicen que no refleja la voluntad popular. Ay, jodido, ¿cómo es posible que en una televisora mexicana expliquen el sistema gringo y digan que no es perfecto? Y por supuesto, el nuestro es perfecto. ¿Cómo es posible que critiquen un sistema que mantiene al otro país como líder mundial y no les importe que el público se dé cuenta que ese sistema es distinto al nuestro? Entonces, ¿cómo es posible que se atrevan a poner en claro un sistema de gobierno delante del otro? Créanme, eso no pasaría en Corea del Norte. Corea del Norte nunca pasaría en televisión qué es lo que está pasando en Corea del Sur. Nos explican el defectuoso sistema americano. 538 electores, se necesita sacar 200 votos más uno para ganar. Pero dicen, los problemas con los americanos nosotros no los tenemos porque nosotros tenemos INE. ¡Ay, cabrones! Ellos no tienen INE, ni gastan tanto en las elecciones, ni mantienen tanto parásito, ni tienen fuero los diputados, y los diputados todos cobran lo que quieran, más que el presidente, y ni reciben sueldo del gobierno, todos son cosas voluntarias, ni aguinaldo, ni bono de productividad, y sí pagan impuestos. Aquí nuestros candidatos, nuestros candidotes, les dan bono de productividad, no sé qué producen, no pagan impuestos porque son los candidotes, reciben sueldo del gobierno y son 15 partidos y subiendo. AMLO ha puesto a 3 partidos más y tenemos INE. Y no, el INE no nada más trabaja durante las elecciones, sino que es permanente. Pues cómo vamos a dejar
a toda esa bola de pendejos sin sueldo, sin sueldazos. Por eso estamos tan jodidos. ¿Por qué hacen esto? La pregunta es, ¿cómo es posible que un país que se equivale a Corea del Norte dé información criticando a Corea del Sur o explique cómo demonios trabaja Corea del Sur, siendo que Corea del Sur es más progresista que Corea del Norte? La única explicación es de que el gobierno no tiene ningún miedo de que el país entienda la diferencia entre un país pendejo y un país listo, entre un país integrado y un país desintegrado. Entonces no tiene ningún miedo porque no hay ninguna capa pensante. Qué raro que nos expliquen que en Estados Unidos no existe el voto individual y que Hillary Clinton le ganó por 3 millones a Donald Trump, mientras que aquí la consigna es voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. ¿Cómo es que estando tan retrasados, sin embargo, criticamos al sistema americano porque no tiene INE? La única explicación es que estamos demasiado pendejos. Aquí vemos a nuestro actual presidente llegando antes de las 6 para dar su mañanera. Y luego tenemos a este idiota diciendo tonterías desmañanado. No lo puedo creer. ¿Cómo puede una comentarista de televisión criticar al sistema de gobierno gringo porque no es perfecto? ¿Y cómo pueden la población aguantar las estupideces de este güey? Nada más, mi única explicación es que la capa de chocolate que cubra el yogurt es demasiado chica, pequeña, delgada. La capa pensante no es nada. Y en México la población ignorante, incapaz de digerir la más mínima cosa de lógica, es predominante. Muchas gracias. Al que quiera pertenecer a la Sociedad Filosófica Parmenidiana, están cordialmente invitados a mi casa en Torreón, Coahuila, Bruselas 901A, Colonia San Isidro.